Let's begin, if we may. Thank you and welcome everybody to this plenary 3 morning session entitled Wood, the Most Ancient Raw Material Taking Us to the Future. This plenary is organised by some wonderful partners, by the Sustainable Wood for Sustainable World initiative, which is jointly of the Collaborative Partnership on Forests, an endeavour bringing together the FAO, the Centre for International Forestry Research, the International Tropical Timber Organization, the World Bank, the Secretariat of the Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, and the World Wildlife Fund, with the collaboration of the Forest and Farm Facility and the FSC and the PEFC and the ATIBT and the IFFA and the Brazilian tree industry. Thank you to all of those wonderful partners. Very, very much look forward to this session. We're going to start with a more entertaining format than is the norm. I'd like to invite Mr. Vicente Guallart to the podium. Vicente is a leading Spanish architect, an urban planner, an author, who is pushing the limits of what timber-based construction can be. Among his accomplishments, he's currently working on what will be the tallest timber-based building in Spain. I welcome Mr. Guallart to the stage. Thank you. 갑자기 마이크 꺼. El señor Vicente Guallart lo recibimos, que es una autoridad para... Imagina que te hayas encontrado con la primera tormenta. ¿Qué crees que habrías hecho? ¿Habrías corrido para cubrirte, verdad? La cuestión es que no habría dónde acudir al no ser los árboles. Los árboles fueron nuestra primera forma de refugio, un techo de hojas y ramas bajo el que podíamos agacharnos. Y luego pensemos un poco más. Los árboles entrelazaron sus ramas para protegernos del sol y la lluvia, un lugar donde regresar, un hogar, un techo de ramas convertido en una choza de madera, luego en cabaña de madera y luego en casa de madera para protegernos. Un día comenzamos a usar menos y menos la madera, perdiendo el contacto con nuestro recurso natural original. Empezamos a construir más con otros materiales en nombre del progreso. Más y más alto llegamos, desde ladrillo y mortero hasta rascacielos de metal que rozaron los cielos. Todo este progreso, ¿pero a qué costo? Con una población en crecimiento y una lista creciente de desafíos, es hora de mirar atrás para avanzar a una forma de construir que sea buena para las personas y que no afecte al planeta. Con un recurso renovable, sostenible, uno que crece solo, que almacena carbono en lugar de emitirlo, que crea empleos, abastezca aviones, construir y llevarnos más allá, que sea más ligero, un recurso en que podamos pensar. Es hora de desarrollar soluciones para un futuro sostenible. Good morning. Hola. Nosotros venimos de nuestras ADNs, permanecen aquí, porque es por eso que cuando entramos a los bosques nos sentimos en paz. Los bosques es nuestra casa, los árboles son nuestras casas. Y Tobias era el primer constructor en la época romana. Fue representado de esta forma con árboles que soportaban un triángulo, que es decir, una vez más, los árboles eran nuestro hogar. Bueno, yo quise ser un arquitecto
y construí mi primera casa en ese árbol, y mi casa de campo de mi familia tiene varios pisos. La casa ya no está allí, pero sí puede ver ese vehículo que utilizamos para viajar por Europa. Fui educado con mi familia viajando por toda Europa. Visitamos construcciones increíbles de civilizaciones increíbles, utilizando materiales como piedras, rocas en Roma y también en las catedrales góticas. También vemos acero después de la Revolución Industrial. Así que cada civilización, cada sociedad construyó con aspiraciones de materiales, con piedras, rocas y también con acero. Cuando estudié arquitectura estudié la arquitectura moderna, era lo más representativo con este diagrama construido por Corbusier. Es para encontrar a los arquitectos, utilizar el concreto que puede transformarse en forma moderna, en ladrillos y esos tipos de construcciones pesados del pasado. Pero eso fue lo que nosotros pudimos encontrar, lo que llamamos las ciudades modernas, eran los más representativos. Esos bloques que parecen siempre mirando hacia el sur, distritos monofuncionales, calles enfocadas para los vehículos y la segregación de las personas que caminan. Y esto en los años que vienen, la fabricación, el uso del concreto facilitó después de la Segunda Guerra Mundial de construcción. Por lo tanto, hubo una gran explosión en todo el mundo de construcción de vivienda, y después de los 60 y 70 hubo una gran urbanización en Asia, especialmente en China más tarde. La movilidad fue también parte del plan de la modernidad. Nosotros transformamos las calles en caminos o en autopistas. Las calles estaban más conectadas y al transporte y a la velocidad más que a la comunicación, y fue parte del territorio que era enorme. Así que hemos estado viviendo en un mundo que se desarrolló en una forma eficiente un plan, y los planes de cómo construir las ciudades entre los 90s, y ahí podemos ver el cemento, el concreto, un gran impacto de emisión de carbono en el planeta, y podemos ver esto en unos años más tarde de Barcelona. Si ustedes imaginan Barcelona, piensan en una ciudad con una gran arquitectura, pero no imaginan esto lleno de contaminación, muchas dificultades de respirar muchos días. Y este es el impacto de lo que nosotros llamamos crecimiento económico. La idea de crecimiento económico ha traído un impacto enorme en el planeta, y hemos descubierto lo que la ciencia se decía en los 60 y 70 y en los 80 era cierto, que el cambio climático ha traído un enorme impacto en todos los rincones del mundo, con incendios y etcétera. Y lo que estamos luchando estamos luchando por el clima, entonces significa que tenemos que luchar por nuestras vidas también. Pero ser un arquitecto en Barcelona significa una gran responsabilidad. Hay que planificar el futuro. Y cuando vemos en el momento de la crisis, ¿cómo planear para el futuro? Nos miramos hacia el pasado, vemos la historia de dónde venimos para ver hacia dónde queremos ir.
pero no, y si no tenemos un plan de largo plazo cuando hacemos los negocios a diario, cada cual se siente cómodo haciendo la vida cotidiana, pero hoy en día estamos enfrentando un momento necesario para la gran transformación y la buena noticia es que la gente empezó a actuar y Europa decidió para el 2050 convertirse en un continente de carbono neutro, cero emisión de carbono. Y China también estuvo de acuerdo en convertirse en carbono neutro para el 2060 y etcétera. Pero hoy aún seguimos viviendo en ciudades como estos. Vivimos en ciudades que emiten carbono, que están recibiendo bienes en contenedores de todo el mundo, construidos en concreto, que utilizan petroquímicos para la vida diaria y plásticos. Y parece que esta es la forma que el ser humano decidió que el progreso era este. Pero este ya no es más el progreso. Debemos que imaginar qué es el progreso ahora. ¿Podemos nosotros tener una propuesta para el futuro tan fuerte, similar a la propuesta que hemos tenido en los 20, en donde hemos tenido una transformación radical para la realidad? Tenemos que pensar en las ciudades como estas, que absorben, que capturan carbono, que pueden producir madera proveniente de los bosques que nos rodean y que vienen de regiones vecinas. Y si nosotros podemos proponer estos tipos de planes para el futuro, entonces estaremos salvando nuestro planeta y debemos ver el planeta como un todo, como con singularidades particulares de cada lugar. La naturaleza, los árboles tienen cientos de miles de años de evolución y los arquitectos que tienen solamente unos 60, 70 años. Entonces nosotros pensamos en desarrollar diferentes tipos de arquitecturas, pero resulta que los árboles son más máquinas perfectas y debemos aprender de la naturaleza para imaginar nuestro futuro. En 2020 se publicó un artículo en la revista Nature y entre mi amigo Alan Jordan fue uno de los autores que habla sobre la salud del planeta, de la Tierra, y entonces cómo fue la vida antes de la urbanización, cómo el carbono provenía del suelo y cómo con la urbanización empezamos a extraer el carbono utilizando carbón también crudo y utilizamos también materiales como concretos, ladrillos y también acero para construir nuestras ciudades. Pero si vamos a la naturaleza, tenemos que pensar en otro tipo de materiales de construcción y para robar de las ciudades el carbono y para introducirlo en nuestras edificaciones. Y aquí tenemos la fachada del Instituto de Arquitectura Avanzada para Cataluña. Y en aquel entonces, cuando se creó, no existía Instagram, ni Google, ni nada de lo que conocemos ahora, pero ahí pensamos cómo la tecnología digital podía transformar el modo en que construimos ciudades. Ahora podemos ver robots, inteligencia artificial, etcétera. Pero la nueva frontera ahora no es más lo digital, sino es la naturaleza. Por eso hemos creado aquí en el centro del área metropolitana de Seúl esta zona, que es una ciudad muy densa, pero en el centro del área metropolitana de Barcelona pueden ver un parque natural enorme y la propuesta es volver a los bosques para aprender de lo que hemos olvidado. Y lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes es aprender de todo lo que necesitamos
para desarrollar estos nuevos tipos de arquitectura. Estamos tratando de hacer gestión sostenible de bosques. Todos los años estamos cortando árboles. Y para tener madera de construcción, tratamos de crear paneles de madera y todos los años hacemos prototipos de construcciones y pueden ver que la madera nunca viene de otros bosques. Y es una construcción muy local, que con buena terminación. Y New York Times habló sobre estos tipos de construcciones durante la pandemia. Y en el año 2020, cuando estuvimos bajo el confinamiento para un futuro predictivo. Y entonces pueden imaginarse este modelo. Los arquitectos en los últimos años hemos tenido estos tipos de maestros diciendo wow, y los arquitectos parece que son unos tipos de actividades icónicas, y en vez de pensar en su contenido, eso ya no es más posible. La arquitectura se ha convertido ahora en arte, una disciplina que conecta el diseño de todo el proceso, y se empieza del material, de dónde viene y cómo se manipula este material, de cómo transformar esos materiales para hacer nuevos tipos de edificios. Y estamos trabajando con el Instituto Forestal Europeo y lo que nosotros llamamos bioeconomía circular. Y así es ver toda el planeta. Por ejemplo, de África se talan árboles, se envía a China y después se elaboran productos, ¿no? Pero nosotros podemos pensar en cómo desarrollar economía local y en bioregiones para obtener madera, para desarrollar edificios locales. Les están de esa forma empoderando a la gente, a las comunidades locales y a la economía local. Y esto es lo que nos permite realizar, y esto es lo que podemos ver, lo que hacen las maderas. Tenés paneles simples utilizando pequeñas piezas de madera. La madera no necesita que sea de mayor calidad. Lo podemos crear estos tipos de paneles y crear nueva generación de edificios o vivienda social para el futuro en donde sea. En el año 2020, la ciudad de Barcelona tomó varias decisiones importantes con sus políticas y lanzó la primera competición con la reducción del precio de licitación con 10%, con la reducción, pero a la reducción de carbono se le otorgó 20% de puntaje para ganar la licitación. Entonces nosotros estamos luchando contra el cambio climático y debemos demostrar que era real nuestra acción. Obviamente la política tenía que estar respaldada por las decisiones reales. No hace falta mensajes o discursos muy importantes. Importa más demostrar. Y tenemos a Daniel Ibáñez, que ganó, y bueno, y queremos construir el edificio más alto de madera en España. Y entonces estuvimos diseñando durante la pandemia estos proyectos. El edificio de madera más alto ya se construyó en Noruega. Tiene 18 pisos de altura. Y algunos amigos de la Universidad de Cambridge están trabajando en el diseño de rascacielos hechos de madera. Y la revolución es que estamos recién al inicio de cuando en los 1850, cuando los arquitectos empezaron a estudiar de crear rascacielos o edificios. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero utilizando la madera. Y en Europa o en los en el continente americano no es donde están los grandes desafíos, sino en el sur global. Pero
Estamos acelerando el proceso de urbanización en todos los países y en los siguientes 30 años África va a estar urbanizado y eso significa que nosotros no hemos terminado en el proceso de la urbanización y entonces la cuestión es cómo crecer y siguiendo las reglas del siglo XX de las economía industrializada o podemos saltar directamente hacia un nuevo mundo ecológico. Las ciudades en muchos lugares de África parece que son calles simplemente, amplias calles y que eso significa urbanización y aún pueden ver estos tipos de construcciones como estas con material que pueden producir ellos mismos localmente y es increíble que nosotros intentemos llevar estos tipos de materiales a Europa, a las Américas y tratar de contribuir a que se lleguen a hacer estos tipos de construcciones en estas economías emergentes. Aquí estoy haciendo un proyecto en Camerún, en África, y hemos tenido discusiones con la gente local y tuve que hacer una proposición radical y hacer que se produjeran maderas africanas para construcciones africanas y nos dijeron que no era posible, que ellos tenían que construir en concreto. Y decían y yo dije, ese no es el futuro, tienen que pensar en mayor envergadura. Tienen que pensar en el planeta, de cómo vamos a transformar nuestras realidades. Y hemos tenido unas conversaciones maravillosas y todos hemos tenido de acuerdo de que vamos a utilizar madera local. Y he oído ayer que el ministro de Camerún aceptó esto y que estarán utilizando gestión sostenible de los bosques. Y bien, entonces vamos a utilizar esta madera local y para mí lo más importante es pensar en una manera sistémica. No quiero crear un icono. Quiero que imaginemos es que no queremos encontrar una solución mágica. Lo que queremos hacer, utilizar madera local y construcciones sin pensar en todo el tema de industrialización, sino construir módulos y que lo vamos a aplicar en nuestras construcciones. Estamos en nuestra primera fase y empezamos a construir. Y lo que es importante para nosotros y por la gente que estamos promoviendo esta escuela y la educación en matemáticas, lenguas, pero también el del lugar donde ellos viven, donde ellos aprenden, donde ellos crecen y viendo estos tipos de edificios de madera y esperamos que el futuro tenga el mismo acercamiento para la construcción de sus ciudades o de sus viviendas. Y esto no solamente sobre las viviendas, el desafío mayor son las ciudades, las urbanizaciones. Y es por eso que hemos estado trabajando en una propuesta donde integremos muchas soluciones con el fin de ver cómo podemos hacer algo de una nueva forma de crear ciudades emergentes bajo principio de la naturaleza. Y entonces esta será una ciudad del estilo de bosque, que ya no estarán utilizando más la red tradicional como Nueva York o Barcelona, pero van a utilizar más una especie de líneas que sean como las ramas de un árbol y que podamos construir ciudades que crecen con los bosques y construir ciudades significaría proteger los bosques. Tenemos que balancear entre hacer crecer y proteger, hacer crecer en una manera correcta y gestionar los bosques y la idea de que el primer edificio que necesitan es una fábrica para transformar los árboles en madera como material de construcción. Entonces, parte del desafío aquí es trabajar para contribuir y colaborar con la educación, para el desarrollo de tecnologías, para crear nuevos tipos
de ciudades para este mundo emergente, donde pueden encontrar el mercado y donde está la misma ciudad y nuevas formas de vivienda y donde podamos desarrollar edificios que autogeneren energía, que no tengan que recurrir a otros sistemas. Podemos utilizar paneles solares y también queremos cultivar y producir alimento localmente. Así que ustedes podrían imaginar de cómo podemos hacer ciudades con esta tendencia, con esta idea de un futuro mejor. Fue para encontrar que el siglo XX no nos ha traído el mejor futuro, sino más bien resultó en una catástrofe. Y creo que estamos dos soluciones. Uno es que el futuro de las ciudades es el bosque. ¿Por qué? Si no lo hacemos, destruiremos nuestra civilización y el bosque cubrirá todas nuestras ciudades, como ocurrió con la civilización de Maya, que existió y desaparecieron, y ahora esas ciudades están cubiertas de bosques, los abandonamos y entonces donde el hombre lo abandona, crece la naturaleza. O podemos encontrar la forma de construir ciudades siguiendo las leyes y reglas de la naturaleza, protegiendo la biodiversidad. Yo creo que la urbanización podría ayudar a salvarnos a nosotros mismos y a nuestro planeta, y eso lo lograremos pensando en forma inteligente y en forma conjunta y colectiva para construir un mejor futuro para todos nosotros. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y pues vamos ahora a invitar a los panelistas al podio. Thank you all. Gracias a todos. Les pedimos acérquense al podio para tomar asiento. Very good. Thank you for... Muchas gracias. Pues bien, ahora tenemos a nuestros panelistas aquí. Están tomando asiento. Creo que está perfecto. Nos ha seguido muy bien las indicaciones. Quiero agradecer y quiero presentar a nuestros panelistas. Está en primer lugar la ministra Rosalí Rodondo. Luego está el señor Eduardo Rojas Briales, presidente de PEFC. Señora Shyam Sakuru. Y a su izquierda está la señora Cindy Cheng, directora de la región de Asia-Pacífico. Luego tenemos al señor James Melini de Sudáfrica. Y a su lado está el señor José Pablo Undurraga de Chile, del programa de madera de alto valor. Es director. A su lado está el señor Park Hyun, presidente del Instituto Nacional de Ciencia Forestal. A su lado está la señora Thais Linares Juvenal, líder de equipo de la FAO, y se encarga del tema de la inversión. A su lado está el señor Robert Grace,
viene de Sudáfrica. Muchas gracias por acompañarnos este día de hoy. Hace unos momentos nos ha inspirado muchísimo la presentación del señor Vicente, y a través de su presentación hemos dado cuenta de que la madera puede cambiar la cadena de valor que tenemos y podremos avanzar hacia una sociedad neutra al carbono. En el pasado, durante mucho tiempo, la madera era considerada como un recurso natural no sostenible. Talar no sería sostenible, pero a través de la presentación del señor Vicente hemos podido darnos cuenta de que nuestra perspectiva se está cambiando y que estamos viendo nuevos cambios. Las maderas se puede incluir dentro de la cadena de valor para avanzar y alcanzar el carbono neutro. Creo que es un tema de suma importancia. Estamos viviendo una era de urbanización sin precedentes y en la zona ciudadana de la ciudad están tomando lugar muchas construcciones. Si vemos un informe de UN Habitat del 2020, para 2030 más de 60% de la población vivirá en zona urbanizada, y el 90% de los ciudadanos se estará concentrada en China, la parte sur de Asia, Nigeria, entre otras regiones. Entonces, tengo una pregunta para el señor Rotondo, para la señora Matondo. Estamos teniendo una alta tasa de urbanización, tal como hemos podido conocer hace algunos minutos. Entonces, la madera, ¿cómo podría ser incluido dentro del valor? ¿Y Congo está preparada para eso? ¿Y qué está haciendo la República de Congo en este tema? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Y una vez más, quiero agradecerle por esta oportunidad de hablar sobre nuestro país de Congo, tal como la presentación fue muy interesante. ¿Cómo será la sociedad futura que queremos nosotros? Eso nos ha revelado. Y nosotros tenemos que pensar, si queremos seguir el modelo de Europa, de América, cómo mirar hacia la sociedad y la situación de África. Nos ha arrojado muchas preguntas y muchas posibilidades de cómo podemos avanzar. Hasta ahora, muchos nos consideraban como países retrasados, atrasados, pero tenemos que dar esta pregunta, hacer esta pregunta. ¿Podremos cambiar el paradigma? ¿Tenemos el poder suficiente como para cambiar el paradigma? Y ese modelo que nos presentó, ¿podremos nosotros aplicarlos? ¿Tendríamos los medios para aplicarlos? Los países africanos están en situaciones de pobreza. Entonces, para el futuro, ¿tendremos ese poder suficiente como para crear ese nuevo futuro? Congo ya no estamos exportando madera, tal como les comenté en el día de ayer. No solo Congo, sino que los países vecinos de la cuenca de Congo tomaron esa decisión que desde el 2020 iban a prohibirían la exportación de madera. Por eso es la manufactura o el procesamiento de las maderas solo es posible que tomen lugar a nivel local. Los colegios de Congo tenemos ahora mesas, pupitres, sillas que son importados, de madera importada, pero en adelante nuestros pupitres y sillas vamos a abastecerlo con madera local. Y puede que piensen que no es algo importante eso, pero a través de documentales y películas, no sé si habrán conocido la situación de África. Seguramente muchos habrán visto que los estudiantes africanos se sientan en los suelos para aprender, pero nosotros, nuestros países, contamos con recursos de madera, así que ahora vamos a darle aprovechamiento. Hasta ahora no hemos podido hacer eso. ¿Por qué? Porque la mayoría se involucraba fondos extranjeros para procesar nuestras maderas. Pues entonces, en adelante, África
tenemos que pensar si tendríamos la capacidad de gestionar nuestras maderas, porque no sé si tendremos esa capacidad. Bueno, en la mayoría de los casos, cuando se procesa a nivel local, resulta ser incluso más costoso. Y Congo, los africanos, podremos hacer uso de los recursos locales. Para eso necesitaríamos una transferencia tecnológica, porque solo con esa tecnología podremos procesar y manufacturar con nuestros recursos locales. Eso es de lo que les quise comentar. Hemos prohibido la exportación de nuestras maderas y estamos buscando medios para procesar y manufacturar a base de recurso maderero local. Creo que nuestro futuro reside en nuestra naturaleza. La cuenca de Congo es una zona natural y está absorbiendo más del 40% de CO2 locales. Y tenemos que buscar un desarrollo que vaya al unísono con la naturaleza. Sí, muchísimas gracias. Así que el Congo, según como cuentan muchos países, que es uno de los países de África Central, tiene recursos y conocen que existe la oportunidad, pero se planteaba si tienen la capacidad de procesar esos recursos. Y para ello mencionó la necesidad de transferencia de tecnología y que necesitan tener mercado para poder hacer la transacción de ellos. Entonces, de acuerdo al compromiso de las Olimpiadas de París, de utilizar la madera, entonces quizás podría ser de ayuda para el Congo. Muchas gracias. En el caso de las Olimpiadas de París, quiero comentarles que en la cuenca de Congo, esta prohibición, embargo, muchos comentaban de que no era lo más normal, pero nosotros para desarrollar los bosques tenemos metas sostenibles. Por lo tanto, nuestros países tropicales, la madera, muchos no entendían por qué estas maderas se prohibían su exportación, así que nosotros fuimos a París, viajamos a París para tener una cita con el alcalde y le preguntamos la razón sobre el tema de la madera tropical, porque la verdad es que la tala de madera en esta zona no era algo ilícita, pero en París ya habían tomado esa decisión. Nosotros tenemos orgullo de nuestras actividades. El bosque de la cuenca de Congo está siendo gestionado de manera sostenible y de manera certificada. Si vienen a Congo, seguramente podrán entender viendo la situación local. A veces hay gente que habla fuera de la situación real porque no conoce la realidad local. Porque los bosques y la selva tropical, bosques tropicales de Congo, necesitan venir a ver cómo está siendo gestionado. Nos basamos en el proceso de la certificación de manera sostenible. Por esta razón, en el caso de las personas que viven en los alrededores de la cuenca de Congo, no talan de manera ilegal. Sí, muchas gracias. Entonces, a la señora Shamsakrin, el hito es precisamente una organización que trabaja para proteger las maderas tropicales en forma internacional. Así tal como mencionó la señora Rosalie,
que falta confianza en la sociedad. Entonces, ¿de qué forma podríamos superarlo? Gracias por la pregunta, señora ministra. Gracias por comentarlo. Sí, precisamente el ámbito de madera tropical es un ámbito en el que he trabajado durante 30 años, pero no hemos ganado la confianza. Sí, entendemos cuál es la circunstancia, porque los países productores de madera tropical son en general de entre 15 o más condiciones que deben cumplir para poder ganar la confianza. Y si pensamos en la situación actual, la forma más eficiente es que tiene que haber una actividad de comunicación y protección férrea y dar a conocer de qué manera estamos cumpliendo todas esas reglas. Y tiene que haber una gobernanza que, aunque no sea forzosamente unificada, tienen que haber esas aceptaciones de las gobernanzas con requisitos ya completos. Y obviamente el mercado de consumidores tienen que también cambiar de idiosincrasia hacia los países y productores de madera tropical, porque la imagen negativa que tienen hay que cambiar. Bueno, yo estuve en Londres cuando estaba llevándose a cabo los Juegos Olímpicos y pasó lo mismo con París, porque hemos visto que en París no se aceptaron siquiera las soluciones propuestas desde los Juegos Olímpicos de Londres. Y en Francia, bueno, tenemos organizaciones que no fueron reconocidas internacionalmente, pero no lo puedo entender. Sí, actualmente. Entonces, el mercado de madera tropical, ¿cuál es sostenible ahora? Sí, como ustedes saben, el mundo entero está sufriendo grandes impactos por el COVID-19 y que ha impactado en el mercado, que se ha diversificado y se han atomizado las piezas de la cadena de valor. Y en el campo mismo hemos escuchado a unos consultores que están elaborando un informe y han dicho que el sector de la madera tropical ha sido menos afectada, sino la de distribución es la más afectada. Ustedes saben que en Shanghái no se están pudiendo ingresar los contenedores y están flotando en el mar. Y la cadena de valores ha sido afectada de forma muy grande. Y en China, saben que el comercio internacional ocupa un lugar muy importante y que está impactando a todo el mundo, y el costo de distribución internacional se ha incrementado en 10%. Y entonces, viendo el tema de la madera, el costo de transporte es enorme, entonces debemos solucionar primero el problema de cuello de botella. Y también la madera, hay que recordar que es un material sumamente importante para el cambio climático y según el informe de IPC, ya sea para el 2030 o 2050, los objetivos establecidos pueden cumplirse utilizando las maderas. Y después del COP26, el GEF está listo para invertir $500 millones. Y aquí mismo, en este 15º Congreso Forestal Mundial, hemos hablado de la necesidad de inversión. Y la inversión en madera tropical es necesario ahora mismo. Siempre estamos hablando de la importancia de los bosques, pero también es importante que haya inversión en madera tropical
para que pueda convertirse en una industria importante de futuro y contribuir a cumplir los ODS, tanto la sociedad, economía como el medio ambiente. Sí, muchas gracias, señora ministra, también señora Sham. Y entonces vamos a ver un audiovisual un poco más bien interesante, que es sobre la importancia de los bosques para el desarrollo sostenible. ¿Sabían que los bosques son vitales para la economía en el mundo? El sector forestal formal solo genera 13 millones de empleo a nivel global, mientras que el informal del 40 a 50 millones. El ingreso laboral global del sector forestal es de 580 mil millones de dólares cada año. Los bosques también contribuyen al desarrollo económico ofertando bienes y servicios, además de asegurar contra los riesgos económicos y sociales. Proveen materiales como madera, fibra, alimentos, energía y medicina. Los bosques y los árboles son una fuente de alimento y de ingreso de dinero para más de 1.000 millones de personas. Si el mundo perdiera los bosques, estas personas perderían sus medios de sustento. Maravilloso, gracias. Eduardo, para Eduardo es la siguiente pregunta. Es desde la perspectiva política, ciencia y de bosque. Tiene usted mucha experiencia. Sabemos que usted se está concentrando en bioeconomía. ¿Podría usted ilustrarnos al respecto sobre los diferentes materiales utilizables que ya están comercializados, pero hay otros que no? Entonces, estos materiales, ¿cómo los podríamos aprovechar? Sí, muchas gracias a los organizadores por invitarme y quiero agradecer obviamente a todos los organizadores de esta plenaria también y a responder a la pregunta debemos recordar el contenido de la presentación del señor arquitecto Vicente Guallard. Hoy, para responder al cambio climático, tenemos que sustituir los materiales que hoy en día estamos utilizando, sea metal, cemento, que se están utilizando para la construcción. Estos demandan energía no solo para producir, sino también para su reciclaje. Porque ellos mismos están produciendo carbono y contienen carbono. Entonces, nosotros, para alcanzar nuestros objetivos, no podemos continuar de la manera que estamos trabajando ahora. Debemos cambiar todo radicalmente. Y tenemos un informe muy interesante de la FAO del 2015. Respecto al cambio climático, respecto a los 90 y 2015 se había hecho la comparación de diversos aspectos. Y hemos visto que ha crecido la población y el PIB también creció casi al doble. Sin embargo, el uso de madera solo se incrementó en 7% y esto significa que en 25 años se ha utilizado en forma más eficiente la madera y se ha reciclado de la misma forma con el papel y otros materias primas. Y utilizar la materia prima en forma eficiente es importante. Y por eso la madera es un material más estable y sostenible. Y en la mayoría el 75% de la población mundial habita las zonas urbanas. Y nosotros tenemos la tendencia de preservar los bosques naturales y las selvas naturales. Y vemos que aunque se está utilizando la madera, los bosques se están preservando también. Obviamente no solo las maderas, están los bienes no maderables que podemos pensar. Y está relacionado con lo que ya se mencionó aquí, es a la hora de construir edificios grandes en la hemisfera austral. Nosotros también utilizamos diferentes materiales del bosque no maderables. Por ejemplo, el bambú.
que crecen rápidamente, entonces se pueden utilizar fácilmente para la construcción, para el corcho y tenemos el esparto, etcétera. Y para poder tener una bioeconomía tenemos que integrar la agricultura, porque en muchos países, si solamente hacemos hincapié en los bosques, no podremos lograr ese consenso. Entonces, integrar la agricultura y los bosques para lograr una mejor bioeconomía, y también habría que utilizar las biotecnologías. Entonces, estos tres elementos, si se integraran, entonces podremos lograr la bioeconomía. Por ejemplo, según la FTA, el concreto más madera tienen un índice similar y su precio está incrementándose lo mismo que el valor agregado, entonces se logrará más inversión en madera y su calidad también se mejorará. Así que creo que todos estos aspectos es de gran importancia. Y no podemos separar la economía de la naturaleza. No podemos desarrollar la economía en detrimento de la naturaleza, y eso solamente traerá catástrofes como los incendios naturales. Y también debemos lograr la economía circular, tal como otros ya vienen mencionando. Esas producciones locales, maderas locales, no son aptos para la exportación, sino que se tendrían que aplicar en consumo local. Por ejemplo, en el sector, por ejemplo, de la pesquera, la industria pesquera, podemos ver que hay especies que solamente se consumen localmente. Entonces, producir y consumir localmente estas especies de peces, bueno, pasa lo mismo con la madera. Y también tenemos que enfocarnos en la sinergia. Sí, muchas gracias. Actualmente a nivel mundial, tal como comentó Eduardo, el material, la madera como materia prima y su aprovechamiento tiene un gran valor. Bien, a continuación le pido a Cindy Chen, que está trabajando con los productores en el mismo campo. Entonces quiero hacer una pregunta más específica sobre los pequeños productores del Asia. ¿Podrán tener nuevas oportunidades para alcanzar en la participación en la cadena de valores para carbono neutro? En primer lugar, vamos a ver el sector de construcción en general. La cadena de valor en el sector de la construcción, por ahora, no está enfocado en esta región. Sin embargo, el desarrollo económico de estas zonas lo que hacen es atraer más atención, y sin lugar a dudas estas zonas también deben de ser parte para lograr el desarrollo sostenible. Pues bien, a continuación quisiera un poco tocar el tema de los muebles. Creo que también está relacionado con el sector de la construcción, pues viendo los números y las estadísticas, tenemos más de 50.000 certificaciones o certificados a nivel internacional. Entre ellos, el 24% son certificados relacionados con los muebles, y de entre ellos, 1/3 son muebles interiores y 2/3 para mueble para el uso al aire libre. Y también podemos clasificar entre Europa y APEC. APEC comprende el 42% del uso total, y en esta región los principales países serían China, Vietnam, Malasia, Indonesia. Y este sería el panorama general. Pues bien, entrando un poco más en detalle, las pymes, yo quiero que se enfoque un poco en los
productores pequeños, también podría haber productores de la comunidad indígena, pero me comentaron de que es muy difícil que se les otorgue la certificación. ¿Nos puede contar su experiencia, cómo está ayudando a estas personas de comunidades más chicas? Bien. Entre las soluciones que tenemos, quiero a través de esta oportunidad presentarle uno. En nuestro comité de gestión forestal hemos creado un estándar y en el día de mañana, por la mañana, voy a explicar más en detalle, pero ahora ya en esta sala solo quiero comentarles sobre el motivo de por qué lo estamos haciendo. Las empresas pequeñas en sureste asiático tienen muchas dificultades a la hora de trabajar y producir maderas. Estas pequeñas empresas cuentan con una parcela de menos de 3 hectáreas. Tienen actividades mínimas y sencillas. Y hay muchos casos en que sus propietarios no tienen tanta capacidad de gestionar su negocio y la capacitación tampoco está bien implementada. Pero para que se les otorgue la certificación tiene que pasar por un proceso algo complicado y es también costoso. Por lo tanto, en nuestro FSC hemos preparado una metodología por separada y este año vamos a implementar esta nueva metodología y que el primer paso sería que dentro de un mes en Indonesia, en junio, vamos a dar inicio a esta iniciativa, a este esfuerzo. Y este procedimiento va a tener lugar en Indonesia, Vietnam, la India, Tailandia. Serán los 4 países para este proyecto piloto. Muchas gracias. Luego pasamos con el siguiente video para la producción y consumo sostenible de bosques. La madera ayuda a proporcionar a millones de personas agua potable, limpia y segura, cocinar alimentos y construir refugio. Pero la madera puede hacer aún más. La madera puede construir rascacielos y reemplazar el plástico. Con los avances de la ciencia, la madera está cambiando la forma en que vemos el mundo. Cómo nos vestimos, cómo nos movemos de maneras más amigables con el clima. A través de la nanotecnología, la madera puede ayudarnos a sanar y encontrar nuevas curas. La madera incluso nos está llevando al espacio. Cuando los bosques se gestionan de manera sostenible, la madera es un recurso renovable. Elige madera sostenible para las personas y el planeta. So, ladies and gentlemen, Muchas gracias. La madera, los árboles son utilizados como materia prima de más de 5.000 productos que tenemos aquí. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo podremos maximizar el potencial de uso de las maderas o de los árboles? ¿Cómo podremos de manera sostenible hacer uso de los biomateriales que provienen de los bosques? Para buscar soluciones, vamos a conocer las ideas del señor Florian Greichen de Nueva Zelanda, quien nos envió un video. También está con nosotros ahora en formato virtual. Primero tendremos su video. Hola. Es una lástima no estar presente con ustedes en la sala, pero es un honor hablarles sobre estos 3 importantes temas. Primero, ¿por qué el uso de madera sostenible en la construcción es un paso crítico hacia la neutralidad climática? Segundo, ¿por qué la madera es tanto la respuesta al desafío de nuestra generación, el cambio climático, pero también la clave para abrir la oportunidad de nuestra generación? Y los árboles son la fuente de más de 5.000 productos que utilizamos todos los días.
cómo la ciencia, tecnología y la innovación traen este potencial sin precedentes. ¿Por qué? Pues vamos con la primera pregunta. ¿Por qué el uso de madera sostenible en la construcción es un paso crítico hacia la neutralidad climática? Los árboles y los bosques son conocidos ser soluciones naturales para mitigar el cambio climático. Usando madera sostenible en la construcción permite ampliar el almacenamiento de carbono de los bosques hasta las construcciones elevadas y desarrollar y construir con madera de origen sostenible puede ser considerado como la bomba de carbono, un sistema natural de captura y almacenamiento de carbono. Los productos de madera suelen tener menores emisiones de gases de efecto invernadero de fabricación, transporte, construcción en comparación con otros. Las innovaciones en la modificación de la madera y la fabricación de productos de madera están llevando a productos de madera de ingeniería de mayor rendimiento, o los EWPs en inglés, que pueden reemplazar los materiales de construcción no renovables. Y la disponibilidad de los EWP y tecnologías innovadoras de construcción ha dado lugar al desarrollo de edificios de madera cada vez más altos y grandes. Y un ejemplo de estas oportunidades lo da el Centro de Innovación de Zion, Te Where Nui o Tuteata, una oficina de 3 pisos y 2.000 metros cuadrados. Y luego está la segunda pregunta. ¿Por qué la madera es tanto la respuesta al desafío de nuestra generación, pero también la clave para abrir la oportunidad de nuestra generación? El cambio climático es un disruptor global, económica, ambiental y socialmente. La mayor causa del cambio climático es el uso de materias primas fósiles. Y también globalmente 75 a 90% de las emisiones de CO2 provienen de carbón, petróleo y del gas natural. La cuestión central es la eliminación gradual de los productos de origen fósil y no puede alcanzar esto sin hacer uso de productos forestales. Y también los árboles son la magia porque contribuyen para mitigar el cambio climático. Y hay enormes oportunidades para continentes, países, empresas, porque han sido disruptores en el pasado y tiene que cambiar. Y está la oportunidad de tratar muchos desafíos de desarrollo sostenible simultáneamente a través de productos cultivados y fabricados de origen sostenible de árboles, como bioplásticos, bioenergía o materiales de construcción. Y tener árbol correcto en el lugar correcto para propósito correcto. Lo podremos tener todo. Debemos de transicionar nuestra economía de una bioeconomía lineal a una circular. Y con eso podremos reducir desechos, contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, la última pregunta. Los árboles son la fuente de más de 5.000 productos que usamos todos los días. ¿Cómo la ciencia, tecnología e innovación traen este potencial sin precedentes? Cualquier cosa que esté hecha de petróleo hoy se puede hacer de un árbol mañana. Reducir el uso de materias primas fósiles a nivel mundial y reemplazarlas con estos grandes productos de base biológica requiere innovaciones. La bioeconomía circular es necesaria para llegar a cero emisiones netas, ambos para materiales y energía. 55% de las emisiones pueden ser tratados mediante la transición a energía renovable y los 45% restantes de las emisiones de gases de efecto invernadero de la manera de cómo fabricamos y usamos los productos. Y esto es un momento único en que tenemos grandes oportunidades para trabajar con el bosque y otros sectores de sustento de la bioeconomía circular. Estas oportunidades son intersectoriales y también se pueden utilizar recursos y modelos operativos de economía circular y aumentar el valor de los productos y la eficiencia en el uso de los recursos. Y también podremos aplicar nuevas metodologías de manufactura. Y desde la perspectiva de Science, estamos trabajando nosotros con socios para abrir oportunidades y dar soluciones para el siglo XXI. Si quieren conocer más, me pueden enviar un email y espero que disfruten del resto de la conferencia. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Florian.
Gracias por participar en línea también con nosotros. Sí, lo que dijo, su mensaje es todo. Para alcanzar la neutralidad de carbono es transformar la cadena de valores, reduciendo los combustibles fósiles, sustituyéndolo paulatinamente por fuentes naturales como la madera. Como dijo, al crear algo con madera, entonces es la forma de ahorrar carbono. Sí, y precisamente gracias a la innovación tecnológica se está incrementando la posibilidad de aprovechamiento de la madera para la construcción y también incluso está permitiendo que se hagan construcciones de altos pisos y eso ya es realidad. Entonces, esta tendencia, ¿cómo podríamos nosotros acelerar? Sería la cuestión. Entonces, a continuación, vamos a invitar a la señora Jane Moloney de la Asociación de Manufactureras de Papel de Sudáfrica. Tiene experiencia en el tema de las fibras de papel. Entonces, ¿cuáles serían los productos de madera más comercializables y qué tendencias tienen? Sí, muchas gracias. Sí, usted dijo que predecir o pronosticar, puedo decir que el futuro es la madera. La fibra, la madera y la pulpa de madera es precisamente un buen momento para su mercado. Cuando hablamos de pulpa, hay que empezar pensando en el árbol. Primero está el árbol. Luego tenemos las astillas de madera y de ellos se genera un licor verde. Un licor negro le denominamos, que puede ser utilizado como combustible y reduce 40% de emisión de carbono menos que los combustibles fósiles, y también aparecen celulosa, ligamentos y diferentes tipos de productos de biomasa. Pero volviendo nuevamente a las pulpas para el papel, existen pulpas que se derriten y que puede hacer fibras viscosas, fibras lisólicas, y es decir que son orgánicos. Podemos incluso elaborar diferentes tipos de vestimentas que pueden ser utilizados en desfiles de moda. Ropa que pueden utilizar personas, hombres y mujeres maravillosos con material proveniente de la madera. Sería sorprendente, y yo soy realmente una protectora y promotora de estos tipos de vestimenta. Sí, gracias por ser tan activa y tan creativa en su intervención. El futuro que nosotros pensamos y los productos del futuro que se han utilizado en forma cotidiana como la vestimenta. ¿Cuánto alejados estamos de esa realidad? Bueno, hoy en día ya lo estamos utilizando. Yo estoy desde los 90 a los inicios en esta industria. Era una industria muy conservadora y ortodoxa, pero hoy se ha convertido en la industria más innovadora. Por ejemplo, el xylitol, que es parte se utiliza para las gomas de mascar y ahora están siendo utilizados como sustitutos de edulcorantes. Tengo aquí algunas palabras que he escrito y son antifungos y antibióticos. Entonces, al utilizar precisamente el xilitol, entonces saben que vienen del árbol. Pues el árbol puede crear temas relacionados a los microbios y antimicrobios. Por eso hemos visto con el COVID-19 la importancia del papel y la madera. Por eso en Sudáfrica pensar en aislar y almacenar carbono
ha sido incluido dentro de la fórmula de del impuesto al carbono. El almacenar carbono también puede ser posible realizarse a través de la tala de árboles y el 60% es utilizado para la cultivación de los bosques y su proceso. Señoras y señores, estamos tocando temas sumamente esenciales como la ciencia, economía, industrias, economías nacionales. Pero también es importante que hablemos de los productores, especialmente los pequeños, y entonces veamos la siguiente audiovisual. Todos debemos nuestras vidas a los árboles. Necesitamos aprender todo lo que la naturaleza nos enseña, no ir en contra de la naturaleza, pero entender sus reglas. Necesitamos construir de manera diferente, de una manera resistente a los terremotos, con madera, con estructuras que sean elásticas, que no se caigan abajo, que no destruyan en cuestiones de segundo todos los sacrificios realizados durante toda la vida. Y eso es lo importante para nosotros. Nuestra idea se desarrolla en torno a la madera, pero debe ser madera sostenible, una cadena de suministro sostenible. Eso comienza con la madera certificada que proviene del bosque y se nos trae a través de una cadena de suministro constantemente monitoreada. Las acciones que tomamos ahora nos beneficiará a todos en el futuro, ya que nos ayuda a esta comunidad a renacer. Sí, muchas gracias. Es excelente la calidad. Están desarrollándose cada vez más las tecnologías de drones. José, ahora Pablo Undurraga de Chile, le dirijo mi pregunta, que tiene una gran industria de silvicultura y según la FAO, casi unas 200.000 personas están trabajando en este campo y que unos 5.000 millones de dólares es la contribución que hacen al PIB nacional. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en Chile? ¿Cuál es el potencial para el futuro? Gracias, es un honor que me hayan invitado a esta sesión. Voy a tratar de responder a su pregunta. Chile actualmente tiene construcciones a base de madera. Se está llevando a cabo muchas iniciativas. Desde el año 2015 al año 20 hemos tenido un esfuerzo a nivel gubernamental. El gobierno de Chile, el sector gubernamental, privado y la academia se están colaborando para constituir una estructura de gobernanza en 5 regiones forestales con el fin de desarrollar a las pymes para que aporten valor, y hemos promocionado con referencia al sector público la vivienda, jardines de infantes, etcétera. Y con estos apoyos se han podido desarrollar las capacidades de producción de las pymes. Y para hacer posible esto, hemos hecho transferencia de tecnología y también certificaciones y hemos trazado una hoja de ruta. Tenemos empresas grandes, pequeñas y medianas. Entre ellos, nosotros tenemos un modelo de éxito. Las grandes empresas y las medianas, en cuanto a estos modelos, han participado muchas diversas empresas y creemos que de esa forma debería trabajar. Y aquí tenemos que estar acompañados e integrar a los diferentes actores y aquí promocionar las obras de referencia en el sector público, como viviendas, jardines de infantes, escuelas, salas de salud, estaciones de bombero, etcétera. Si el gobierno lidera, entonces el sector privado nos va a seguir el paso y podremos incrementar el potencial que se realizaría. Entonces se realizaría la inversión y necesitamos también colaboración interministeriales como los ministerios de salud, ministerios de obras públicas, etcétera.
En el caso de Chile ocurrió de la misma forma. Al principio hemos tenido la experiencia de la colaboración interministeriales y hemos pensado en el siguiente paso que debemos hacer y tomar la decisión y en trabajar en la colaboración con el sector de la construcción y seguiremos trabajando de esa forma. Muchas gracias por su comentario. Quiero preguntar lo siguiente ahora en forma adicional. Chile ya tiene estos tipos de planes y tienen una industria maderera un tanto madura. Y en este proceso queríamos saber qué tipo de conflictos podría llegar a haber o también el tema de la complementación de las diferentes industrias, porque por ejemplo entre la agricultura y la industria maderera, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se quiere promocionar un sector industrial, los otros sectores piensan que quedan en detrimento y entonces el gobierno tendrá diferentes tipos de desafíos en balancear este esfuerzo. Sí, gracias por la pregunta. Los agricultores, los pequeños silvicultores, para poder incluirlos a todos ellos, hace falta un esfuerzo adicional en la institucionalización y la normalización del sector. Hay que prepararse de antemano y por eso en Chile, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología, hemos llevado a cabo un estudio para poder saber cuál es la manera para que la economía de Chile se base más en los bosques y sus recursos. Y obviamente aquí se incluyeron los muebles, las fibras, la biomasa y también la industria de construcción. Y todas estas industrias vinculadas tienen que ser integrados. Y como resultado de este estudio hemos podido crear una propuesta especial con la captura, aislamiento y almacenaje de carbono para solucionar el tema de la emisión de carbono y para lograrlo necesitamos lograr el balance entre la conservación y la explotación de los bosques y para ello hemos trazado una hoja de ruta y el 90% de nuestras industrias está relacionado con la madera. La industria del eucalipto está creciendo y especialmente en la mayoría de los casos utilizamos las plantaciones autóctonas. Y en este proceso, las especies autóctonas, estamos estudiándolo, 1 millón de hectáreas designadas para promocionar este proyecto. Y a través de estos esfuerzos estamos tratando de lograr el balance. Por ejemplo, en el sector de construcciones, hoy, por ejemplo, se utilizan 20% de madera, entonces se promociona para que se incremente a 40, 60%. Pues el 60% de la emisión de carbono de todo Chile se está equilibrando, complementando de los bosques. Entonces necesitamos 40% adicionales que complementar. Entonces estamos trabajando para ampliar las superficies verdes, etcétera. Gracias. Sí, pasamos ahora con el doctor Park Hyun. Hemos visto sobre el tema de la política, economía, etcétera. Ahora pasamos entonces a la parte de los consumidores. A través de nuestra conversación hemos aprendido de que para una producción sostenible, la madera aporta para alcanzar la neutralidad de carbono. En Corea, ¿cómo lo están haciendo? Sí, primero quiero agradecer por la invitación. Gracias por invitarme a esta conversación tan importante entre panelistas. Para ser conciso, la verdad es que yo he pasado mucho tiempo para la gestión forestal
y el uso de maderas. Y he estudiado sobre esta relación y he explicado sobre esta relación. El año pasado también tuve muchas oportunidades de explicar sobre esta relación. En el caso coreano, es reconocido a nivel internacional como un caso exitoso de reforestación de nuestro terreno. Corea, antes tuvimos montañas infecundas, pero lo hemos transformado a espacios verdes reforestados. Entonces, para crear bienes madereros, talar árboles en Corea se considera como un acto de deforestación. Nosotros hemos plantado muchísimos árboles. ¿Por qué? Porque pensamos que si tenemos el amor por la patria, tenemos que sembrar árboles, plantar árboles. Era un acto patriótico y así se consideraba en el pasado y también hubo publicidades nacionales públicas. Así que eso se ha convertido como en una idea entre la población coreana. Hay mucha gente que tiene afinidad a los productos de madera, pero nos sentimos reacios a la tala de árboles. Y más importante, a nivel nacional. Y por esa razón Corea está importando muchísima madera. Y el Servicio Forestal Coreano fue establecido hace 70 años. En la actualidad, yo estoy trabajando estoy estudiando sobre los suelos y estoy trabajando en el Instituto Nacional de Ciencia Forestal de Corea. Las especies de árboles en Corea no sobreviven los 150 años porque no tenemos un suelo fértil y también se debe al clima que tenemos en Corea. Así que si pasan los 50 años, los árboles no suelen seguir creciendo. Y estos árboles viejos absorben menos carbono y por lo tanto no aportan mucho en lo que es la reducción de cambio para mitigar el cambio climático. Así que tenemos que sustituir estos árboles. Pero por el momento es imposible. Y es doctor Florian Gareda quien estuvo con nosotros por video. Pues nos habló y yo estoy muy de acuerdo con lo que comentó él. Pero hay una gran brecha entre los productores de madera y los consumidores de madera. Yo también hace 7 años había propuesto acoger el 15º Congreso Forestal Mundial en Corea. ¿Por qué? Porque mediante estos eventos podemos informar mejor sobre la realidad al pueblo. Muchas gracias. Entonces quiero añadir una pregunta más. Ayer, como bien saben, en la reunión ministerial para el uso de madera sostenible se habían conversado sobre diferentes temas relacionados a la madera. Entonces, desde su perspectiva, señor, ¿qué tipo de cambio político institucional se necesitaría para el sector de madera? Bueno, para el uso a largo plazo de las maderas, es aplazar la emisión de los carbonos que están atrapados dentro de la madera. Y yo creo que eso nos podría servir, tal como hemos visto en el video. Las construcciones tradicionales coreanas estaban hechas de madera y también se construían hogares, viviendas con madera. Pero la mayoría de los coreanos en el presente no tienen experiencia de haber vivido en una casa hecha de madera y no conocen sobre las ventajas que da estas casas de madera. Solo pensamos en proteger los bosques, en no utilizar maderas, no talar maderas. Por lo tanto, yo creo que
tenemos que permitir que la gente pueda experimentar más y construir más construcciones de madera para que la gente vea que es beneficioso. Solo tenemos 10.000 construcciones nuevas al año hechas con madera en Corea, así que no es un uso extensivo y espero que hayan políticas para que hayan construcciones de madera y que los edificios públicos también sean construidas con madera. Queremos promover eso. Y el gobierno coreano también que dé al pueblo más oportunidades para que el pueblo conozca sobre sus beneficios, y ya lo está haciendo. Y está construyendo con madera para que la gente vaya a conocer. Y también la madera se usa para los muebles. Aquí ven mi reloj que está hecha de madera. Siempre llevo este reloj y lo enseño a la gente. Y también cuando voy a la Asamblea Nacional, yo regalo estos relojes a las personas, a los miembros del Congreso, para dar a conocer sobre el uso de la madera. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora quiero ver si tenemos la oportunidad de recibir algunas preguntas de la audiencia, pese a que no tenemos mucho tiempo. Así que, bueno, aprovechemos los micrófonos que tengo entendido que están preparados. Bien, ¿tienen preguntas? Sí, parece que sí. Aquí, ahí atrás. Bien, gracias. Sí, soy Luciana Barcut, vengo de Brasil, soy arquitecta. Y quisiera preguntar lo siguiente. Hasta ahora la madera hemos hablado como de producto, pero muchas veces dejamos de lado y no nos percatamos de que detrás de la industria maderera están las personas. Y en el sector forestal utilizamos la mano de obra para hacer producciones de madera. Y no solamente tratamos con especies autóctonas nativas, sino también las importadas para producir en masa materia prima maderable. Y en la industria, nos gustaría saber de qué manera trabajan en otros países o en otras industrias vinculadas, porque está el tema industrial, la productividad y también en este proceso obligan a algunas comunidades a trasladarse forzosamente, o también cómo trabajan con el tema de la gestión del agua. Pues tenemos que considerar el tema social también, ¿no? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que podría la señora Cindy Chong responder. Adelante, por favor. Sí, desde la perspectiva de FSC, nosotros también tenemos diferentes desafíos, lo conocemos bien. Y también sabemos que existen diferentes asuntos y estamos tratando de buscar soluciones. Y FSC trabaja con otros actores para resolver este problema, para la cuestión ambiental, social y tal como nos comentó quien nos preguntó, para resolver problemas sociales estamos colaborando. También el aspecto económico y el aspecto del sector privado. Estamos tratando de tratar sobre todos estos actores, al público, partes interesadas. Y creo que necesitamos trabajar en conjunto con todos estos diferentes actores, la comunidad local también. Ese sería lo más importante, cooperar y buscar equilibrio entre diferentes partes, porque cada uno tiene una perspectiva diferente.
Sí, bueno, todos los que están en el podio podrían responder cada cual desde su perspectiva, pero lamentamos no tener más tiempo para ello, así que tenemos que avanzar a la siguiente fase de nuestro diálogo respecto a la posibilidad tecnológica. Ya conocemos muy bien, sea para la construcción o para la industria, para el mensaje de carbono neutro. Sabemos cómo estamos avanzando en la tecnología. En el panel tenemos expertos y también entre la audiencia tenemos expertos. Y todos conocemos bien, pero tal como dijo el doctor Park, la sensibilización del público en general es muy bajo, incluyendo a la de los formuladores de política. Por lo tanto, tenemos que conocer de qué manera sensibilizar, transmitir nuestro mensaje de cómo utilizar en forma sostenible como herramienta de políticas climáticas. Y entonces queremos seguir con este diálogo y sobre este aspecto. Y la FAO, para un mundo con la iniciativa de madera sostenible para un mundo sostenible, estamos proponiendo una campaña global y entonces recibiremos a Tyson que nos va a hablar al respecto. Gracias. Muchas gracias a los paneles por sus excelentes presentaciones y comentarios. Y lo que nosotros debemos recordar siempre es que los bosques está compuesto por muchos elementos, no solamente los árboles, sino la biodiversidad, la fauna, la flora, las personas. Y cuando hablamos de árboles, no nos referimos cuando hablamos de madera, no nos referimos a eliminar el bosque, sino que utilizar la madera para mantener y conservar todo el ecosistema completo de los bosques. Y por eso hemos discutido con nuestros socios y asociados sobre de la red y cómo discutir sobre el tema y las diferentes posibilidades y valores tecnológicas que tienen las maderas y la madera como material reciclable y como recurso que puede ser dedicado y aplicado a diferentes formas de trabajo y de vida. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros tenemos que superar idiosincrasias o estereotipos. Y como muchos han dicho, entonces gestionar la producción de madera de forma sostenible y consumir de forma sostenible es importante para que sigamos teniendo árboles que puedan seguir capturando carbono y puedan mantenerse estables los ecosistemas. Pues si no trabajáramos de esa forma, entonces puede estar deteriorándose la sostenibilidad de la madera. Nosotros hemos visto en la presentación del señor Vicente Gualar de que estamos al principio de una revolución, de una era de revolución. Y también hablamos de que tenemos que mantener la sostenibilidad. Y entonces necesitamos establecer esa asociación estrecha y consolidar esas alianzas entre las redes vinculadas, y en la FAO hemos llegado a la conclusión de que necesitamos una campaña a nivel global para sensibilizar a la población en general y que también debemos poner en acción la campaña. Claro, la campaña es posible, dar información, pero esto tiene que encadenarse con acciones concretas y debemos dar información para promocionar esas acciones. No solamente terminar con la sensibilización, sino aprovechar estas oportunidades para que podamos proponer promociones o medios de campañas y acciones específicas. Proponemos una campaña mediática. Quizás puede ser una forma nada más de propuesta, pero también puede ser en forma participativa, masiva, a través de los medios. Entonces,
necesitamos, si ustedes tienen fe y confían en que la bioeconomía se tiene que basar en la madera y en su sustentabilidad, entonces todos deberíamos poder participar, sector privado, público, la academia, la sociedad civil, todos los hombres y mujeres del planeta. Y si nos lográramos esa cohesión, entonces podremos obtener ese poder de impulso para lograr una transformación más radical. La palabra transformación es importante aquí. Por ejemplo, cuando hay avance tecnológico, ese avance puede impactar solo una parte de la sociedad o una área o una zona determinada. Pero para que esos cambios tengan impacto, pues se van a presentar diferentes desafíos y entonces nosotros tenemos que poder tener esa influencia a nivel global. Por lo tanto, que iniciamos esta campaña global. En todos los aspectos esperamos que podamos promocionar y acelerar cambios. Hemos hablado de la madera, necesitamos colaboración de los países avanzados y en desarrollo y por eso hacer proliferar, procrear las soluciones. Me parece muy buena idea. Bueno, ¿tiene alguien algo adicional que agregar? Sí, muchas gracias. Sí, excelente la presentación de Robert. Sí, tal como dijo Robert, mensajes simples, sencillos es importante. Pues con un mensaje sencillo, si se reitera y en todos lugares debe hacerse posible esto, con esto permitiríamos que se generara y se iniciara una revolución y que llegue a cada rincón del mundo. Si eso es lo que ustedes quieren que ocurra y quieren resultados concretos, hoy mismo debemos empezar a actuar y debemos acelerar nuestras acciones. Y esta propuesta que hoy les presentamos, esperamos que nos acompañen en toda esta campaña, en sus lugares de trabajo, en sus hogares, en sus campos de acción. Por favor, transmiten este mensaje. Sí, hagamos crecer las soluciones. Sí, Robert, ha sido excelente su presentación. Sí, más de 40 horas para venir aquí y creo a dar este mensaje. Creo que fue muy valioso. Sí, quisiera escuchar las reacciones de los panelistas. Hemos tenido una propuesta y una agenda muy ambiciosa. ¿Qué dice usted, señora ministra Matondo? Beaucoup au rôle de la forêt, je crois beaucoup au rôle du bois. Et nous avons vu à partir de toutes les présentations qu'on peut tout faire. Muchas gracias. Yo reconozco la importancia de los bosques, de la madera. La madera es un bien reciclable y también con los árboles podemos crear muchos materiales y puede acompañar a nuestras actividades económicas, en especial países como el nuestro. El utilizar materiales locales es muy importante porque de esa manera podremos hacer construcciones sostenibles y también desarrollar junto con el desarrollo sostenible y tengo confianza en la naturaleza. Sí, precisamente procrear las soluciones es importante. Adelante, Eduardo. Solo sobre la presentación, no otras opiniones. Sí, la idea me parece excelente, es perfecta. Si hablamos de un desafío, es que debemos trascender el concepto del carbón negro, sino tenemos que hacer la transición hacia la era del carbono verde. Y creo que aquí está el problema de las dificultades de la comunicación. Debemos salir y en vez de hablar del carbono negro y el carbono verde, no los tenemos que poner en competencia o en antagonismo. Como dijo hace un momento la señora ministra, la solución no es en dejar intactos los bosques. Hoy en día
tenemos nuestro mensaje y nuestra lógica antes del siglo XVIII que lo tenemos que reconfigurar con nuestras tecnologías nuevas, creando un ciclo verde, utilizando y aprovechando los ciclos de los ecosistemas. Sí, muchas gracias, Jane. Creo que usted debe estar muy acostumbrada a las campañas. ¿Qué piensa sobre esta campaña? Me parece excelente, es muy claro y está bien inspirado y es muy comprensivo y aparte contiene la verdad, porque nosotros estamos realmente creando y desarrollando la solución. Y estamos haciendo crecer la solución y cuando construyamos edificios de madera, tendremos edificios que respiran y estos árboles crecerán. Y entonces será parte de nuestra solución, por eso se trata de un mensaje perfecto. Muchas gracias. Por último, sobre esta propuesta, ¿cuál es su opinión? Yo también, para mí me fue interesante también. Creo que hubo grandes tecnologías, metodologías y ya lo tenemos bastante avanzado científica y tecnológicamente, pero viendo la campaña he podido conocer de que necesitamos acercarnos transmitiendo un mensaje desde una nueva perspectiva. Necesitamos una buena lógica para convencer al público viendo la campaña. Gracias. Sí, gracias, doctor Park. A mí también me gustó mucho. Su propuesta es muy optimista, muy positivo. Bien, Eduardo, creo que mencionó, los consumidores piensan que es peligroso, no se puede, será dañino para nuestros hijos, el planeta está muriendo. Y están muy cansados de estos tipos de mensajes. Por eso, este mensaje es muy positivo y es lo que me gusta más. Y yo siempre también pensé que los bosques no hay que tocarlos, hay que dejarlos intactos, porque de niño escuché el mensaje de que se estaba destruyendo las selvas de las Amazonías y eso es lo que los medios transmitieron en los 80 y los 90. Pero me gustan mucho los productos de madera. Preferimos las maderas, los juguetes de madera más que los de plástico. Y creo que eso es parte de nuestra cultura y tenemos que aprovechar este aspecto. Se trata de un producto valioso pero práctico y que además es sustentable y que además es económico. Creo que ese es el mensaje que debemos transmitir. Esta plenaria ha sido un espacio sumamente positivo. Agradezco a todos los panelistas, a la señora ministra Matondo, Sam, Cindy, Jane, Pablo, Dr. Park, Tyson, señor Robert Gris, Eduardo, Cindy. Muchas gracias a todos por acompañarnos.